Gracias, señor presidente. Muchas gracias por su comparecencia. Voy a continuar un poco con las preguntas que le acaban de hacer, porque hay algo que nos tiene un poco asombrado. Primero, 1.300 personas se integran en el Servicio Andaluz de Salud, de las cuales, en el Servicio Andaluz de Empleo, de las cuales 211 aparecen como indefinidos genéricos, 380 indefinidos a programa y 700 de obra y servicio. ¿Esos 700 eran de la última obra y servicio o también en las FAFE se encadenaban contratos de obra y servicio como en cualquier empresa? No, eran de expedientes recientes. Sí, de expedientes relativamente recientes. Vamos. ¿Y tiene usted noticia de la forma de introducirse en el SAE? ¿Contratos también de obra y servicio? Es que verá, los jefes de servicio han ido compareciendo uno tras otro. Nos han hablado de personal de la FAFE que les mandaban de vez en cuando para ayudarles, pero al parecer no realizaban labores administrativas en una administración, no sabemos qué labores hacían. Y claro, con todo este pedazo de mogollón de gente, no entiendo cómo no le llegó nadie de ayuda, si además era gente de formación. Es que literalmente el jefe de Granada decía, empecé con 9, me quedé con 6 y al final con 3. Córdoba igual, Jaén igual, todo el mundo del servicio de formación de empleo ha dicho que se quedó sin empleados. Que si las vacantes, traslados y tal, y claro, nos está usted diciendo que 1.100 personas se integraron en el servicio de formación de empleo así de golpe. ¿Dónde fueron? No se lo puedo decir, yo ya no estaba allí. Bueno, pero ustedes son especialistas en recolocación o han estado 20 y tantos años trabajando en eso. Sí, pero las decisiones que se toman sobre ese personal serían las que fueran. Yo no. Sí, pero conocería usted a alguien de la fundación y llamarían, hablarían de tantos años amistades. Oye, ¿dónde has terminado? Pues estoy aquí de gerente de esto. No, sinceramente, ellos estaban, yo creo que a las expectativas de que se les reorganizara como grupo de trabajo en cada una de las delegaciones, tenían esa expectativa. Yo no sé cómo ha ido eso funcionando, es que no lo sé, de verdad. Y luego respecto a la extinción, claro, el anterior compareciente también nos ha dicho que como usted se fue al paro. Entonces, la pregunta es, cesan, digamos que a la dirección de la FAFE, y la pregunta, a la vista de lo que ha pasado en los informes de la Cámara de Cuentas, en los informes de reintegro abiertos, o sea, en los expedientes de reintegro abiertos de la FAFE, ¿quién se quedó allí, digamos, mandando o gestionando? Porque claro, a la vista de que la Cámara de Cuentas y los expedientes de reintegro dicen que por ejemplo, de 2009 y 2010 no se ha mandado muchísima documentación justificativa. O sea, la pregunta a ver si es que allí se reciben notificaciones o algo y allí no hay nadie. ¿A dónde? ¿A la fundación? No, hombre. Por lo que quiere o lo que sea, es que lo que no entendemos es cómo. Primero nos explican que hay un programa específico, que es el Navianza, donde se registraba todo lo que se hacía en la FAFE. Pero después, insisto, la propia Consejería de Empleo, en los expedientes de reintegro, que datan de 2012, dice que es que literalmente no aparece documentación alguna, en algunas ocasiones, relativos a volúmenes de subvenciones que superan los 25 millones de euros anuales. ¿Perdón? ¿Quién dice eso? Eso, los expedientes de reintegro que se han abierto a la FAFE en 2012 por cursos no dados de 2009 y de 2010. Le estoy diciendo anteriormente que del expediente 2009 se hizo gran parte por la FAFE, una parte no, y ya tenía que haber terminado de ejecutarla el SAE, y del 2010 casi todo lo tenía que haber terminado de ejecutar el SAE. O sea que cuando el SAE nos está diciendo, y los servicios de empleo, que no reciben documentación de justificación de expedientes de subvenciones, ¿se están refiriendo a ellos mismos? ¿No quedaba nadie de la FAFE entonces para relacionarse con los órganos rectores? Se pasa toda la documentación, toda, cuentas, toda la documentación, todo se pasa al Servicio Andaluz de Empleo. Absolutamente todo. Ellos tienen ahí, saben, los cursos que se han hecho por parte de la Fundación, cuando la Fundación estaba, y los cursos que no se hicieron porque se extingue la Fundación. Ellos tienen la obligación de terminar de ejecutar esos cursos. Tienen la obligación de terminar también de ejecutar los cursos del 2010 y tienen la obligación de justificarlos, de liquidarlos y de alguna manera de auditarlos y de enviárselo a la Cámara de Cuentas. Esa es la obligación que tiene el SAE. La Fundación ya no existe. O sea, que allí no queda nadie de la Fundación. ¿En la sede de la Fundación? No, la Fundación yo me fui. Yo creo que aquello ya se quedó, el edificio, creo que quedó vacío. Yo me fui, Yo creo que todos pasaron a los servicios centrales, creo que se cogió un edificio también por detrás, allí por la zona de Itasa, no sé, algo así. ¿Los liquidadores al menos quedarían? Los liquidadores estaban, claro. Claro, y teóricamente... Es que por eso ¿Y siguen?
eso le digo que es que llegamos a la siguiente paradoja. O sea, la Fundación se transfiere al SAE. El SAE, en el momento en que se abren los expedientes de reintegro, tiene competencia sobre la Fundación y sobre los mismos expedientes. Pero claro, en los expedientes consta que es que no se recibe documentación. Claro, estamos diciendo que entonces el SAE se está diciendo a sí mismo que no se entrega a sí mismo la documentación que será traspasada. Algo así. Entramos en lo que se llama, o lo que se ha dado en llamar, una especie de confusión de derechos. Es decir, ahí se produce una confusión de derechos. Sí, sí, es verdad. Sí. A la vista de esto vamos a terminar. Hay una confusión de derechos porque la entidad que da es la misma que recibe, el GEFOC no soporta eso, es decir, también es verdad que esa confusión de derechos era previsible antes de la ley de reordenación, es decir, pero bueno, al final ha ocurrido. Con lo que usted me dice, el SAE va a cerrarse expedientes a sí mismo diciendo me he prescrito a mí mismo. Eso es muy probable. A cambiar de tema porque esto, en fin, es demasiado curioso. Si no he entendido mal, tenían ustedes como auditores a Deloitte. Nos ha dicho el compareciente anterior, pero él no sabía decirnos. Bueno, yo no me acuerdo. Hubo varios de auditores. Nosotros. Sí. Hubo varias, ¿no? A partir del 2007, cuando es la Intervención General la que se encarga de hacer las auditorías, contrata las auditorías que nos corresponden en cada momento. Todos los años se nos enviaba allí la auditoría, contratada por la Intervención General, y la auditoría pues se sentaba allí, se metía en un despacho, se tiraba allí pues unos pocos de meses buscando papeles, haciendo todo el trabajo que tenía que hacer de intervención. En relación con el Proteja también hay informes y documentación que nos ha llegado a la comisión y se habla de una comisión mixta de seguimiento del efecto del plan Proteja. Una de las manifestaciones que hace la Cámara de Cuentas al respecto es que se trabaja con un volumen de 60 millones de euros de esos fondos del plan Proteja y no hay actas de las reuniones de la comisión. ¿Usted sabe por qué se...? A ver, el plan Proteja, creo recordar que se hizo como un complemento eran 360 millones de euros, creo recordar, y se hizo como un complemento entonces que se llamaba el Plan E, que el famoso plan estatal, pues un poco para revitalizar un poco el tema de la construcción y tal. Desde Andalucía se complementa ese Plan E con los 360 millones de euros que había. Pero para formación se emplearon 60. Después hubo una minoración en ese. Eso hubo una cuenta independiente. Hacienda nos obligó a hacer una cuenta independiente para meterlas en esa cuenta donde no hubiera nada más. Hubo una minoración después de 60 a 40 millones, creo. Y realmente de formación no se hizo mucho. No se hizo mucho porque era bastante complejo. O sea, la implementación del programa en términos de formación. La gente acudía a las obras que entonces se promulgaban desde los ayuntamientos se hacían una serie de obras, los chavales iban a trabajar allí y después tenían que recibir un curso de formación. Pero claro, para formar los grupos había que coger gente de varios ayuntamientos, centralizarlos en una localidad, era un programa difícil de implementar. Así creo, y recordar y todo, que casi 14 millones de euros se llegaron a hacer en formación de ese plan. ¿Y la pregunta, que es que por qué no hay actas de la comisión de seguimiento? No lo sé. La comisión de seguimiento no era de una comisión de formación, No, es una comisión mixta, en teoría. Una comisión mixta del plan, que supongo que estaría, no sé si estaba Gobernación creo que estaba Gobernación y estaba, no me acuerdo exactamente, las consejerías implicadas en el plan Proteja. Entonces, ¿seguimiento de Proteja hubo o no? Sí. Supongo que sí, claro. Pero si no hay actas, ¿cómo lo saben? Es que yo no lo sé, es que las actas yo no sé quiénes formaban parte de esa comisión. Se mencionan también algunas curiosidades en el informe de la Cámara de Cuentas. Por ejemplo, se dice que la FAFE arrendó material técnico de suministros, ¿no? Y que aparecen facturas de esa contratación, pero no aparecen los contratos de ese arrendamiento.
Y yo vuelvo a insistir, nos han dicho antes que Navavisión recogía cualquier movimiento de la FAFE, hasta comprar un lápiz. Sí. Y claro, la pregunta es, ¿cómo es posible que no aparezcan los contratos de arrendamiento del suministro material de las oficinas? Y eso ya me parece más, no sé, más complicado. Eso normalmente se hacía siempre, es decir, absolutamente normal, un contrato de arrendamiento. Y lógicamente la después, Cámara de Cuentas de 2009 y 2010. No se le habrá remitido la información correspondiente, pero vamos, era de una lógica aplastante hacer un contrato de arrendamiento y después las facturas, lógicamente, o los albaranes, lo que fuera llegando, se iba archivando, claro. Y una pregunta que le hemos hecho al anterior compareciente, que nos ha remitido un poco también a usted. Se supone que todos los contratados de la Fundación Andaluza para el Fomento del Empleo eran dados de alta, con sus correspondientes TC1, TC2, que había un Departamento de Recursos Humanos central y otros provinciales. A pesar de ello, desde esta comisión hemos pedido desde octubre la relación de puestos de trabajo durante toda la existencia de la FAFE, y no hay manera de que nos llegue. Su compañero nos ha dicho que verá, que eso es fácil, que eso existe y que estaba muy controlado y que es fácilmente descargable en un CD. ¿Quién puede tener esa información? Yo ahora mismo no lo sé, como eso ha dado mucho, no lo sé, al principio cuando yo me fui estaba en empleo, después pasó a educación, yo no sé ahora mismo quién lo pueda tener. Pero la misma FAFE sí llevaba un control de su personal, hombre, por ¿verdad? supuesto que sí, claro. Y no eran archivos que se borraran. No, hombre, no. Nosotros teníamos todo. De hecho, vamos a ver si cuando se produce la subrogación, el 2 de mayo son trabajadores de la FAFE y el 3 de mayo son trabajadores SAE. O sea, que tiene que haber... Claro, sí, eso es lo que... Yo me acuerdo que se le pagó la nómina por la fundación de 2 días y el resto del mes se le pagó ya por el Servicio Andaluz de Empleo. Sí, eso lo tenemos claro. O sea, que la Junta podía proporcionarnos, a fecha de mayo de 2009, no sé decir por qué. todos los trabajadores y la cualificación, y bueno, pues supongo que haría la transmisión a la Seguridad Social. Lo que pasa es que nosotros hemos pedido la información desde el principio, para ver la evolución de la empleabilidad dentro de la misma FAFE. Y ya le digo, hasta día de hoy, pero ni la más mínima respuesta, ni siquiera que es complicado tenerla, ni nada. Entonces, claro, para aclarar que sí, que esa información existe y que no es algo dificilísimo de encontrar, que debería ser muy fácil. Claro que existe, vamos, seguro que existe. ¿Cómo no va a existir? Claro. Bien. Desde el punto de vista de los convenios con la Bahía de Cádiz, Delphi, nos ha dicho el compareciente anterior que poca información podía darnos. ¿Quién gestionaba directamente eso? ¿O quién estaba al mando de todo lo que tuviera que ver con la Bahía de Cádiz y Delphi? Hombre, a ver, Delphi se crea cuando hay un conflicto social en la Bahía de Cádiz, con el cierre de Delphi. Hay entonces se crea una especie de plataforma, podría llamarlo, o comisión mixta, creo que se llamaba al final, entre 4 centrales sindicales y la Consejería de Innovación y la Consejería de Empleo. Esa es la comisión mixta que se crea y donde se desarrollan, creo que hasta 16 protocolos de actuación. ¿Vale? Pero de la FAFE había, o sea, alguien dije, tú, encárgate de Delphi, alguien así comisionado o encargado de... No, vamos a ver, en esos protocolos que se van haciendo, uno de ellos empieza a decir que hay que hacer una determinada actividad de formación con un colectivo de unos 1.880 y tantas personas. Que eran susceptibles de dar formación, otros ya eran personas que podían ser susceptibles de prejubilación, es decir, unos 1.800 personas eran susceptibles de recibir la formación. Se establece, de acuerdo con las centrales sindicales, que se llegue a esos procesos formativos. Entonces, se hacen 4 fases del proceso formativo. La primera fase, recuerdo que era la adquisición de conocimiento del mercado laboral en su conjunto, es decir, sobre todo actividades de tipo transversal, idioma, informática, etcétera. En la segunda fase ya se recogen lo que eran acciones de formación ya del sector industrial, de actividades industriales. En la tercera es la formación específica ya en materias aeronáutica, naval, se hace ya una medioambiental también. Esa formación se hacía, lógicamente, con los datos que nos proporcionaba la Consejería de Innovación de las empresas que se podían instalar en la zona de Cádiz. Casi todas eran o bien del ámbito industrial, aeronáutico sobre todo, y de medio ambiente.
Y la cuarta fase es la que se le encarga directamente a la Fundación, a la FUECA, en este caso, que es una fundación de la universidad. Y ya ellos lo que hacen son máster. Ten en cuenta que había 3 colectivos, dentro de Delfi había 3 colectivos, los titulados superiores, los técnicos y profesionales, que se llamaban así, y la gente que provenía del tema de administración, de la rama administrativa. A los 3 se les dio un máster de teleformación con horas presenciales también, se les dio un título por parte de la universidad. Entonces no había nadie en concreto así que dijera esta es la división de Delfi dentro de la fundación, ¿no? Perdón. Que no había nadie en concreto dentro de la fundación que se encargara concretamente del asunto Delfi, de lo que tuviera con... Para hacer la formación, sí. ¿Una persona que era el jefe de todo eso? A ver, estaba... Sí, ya sé que se formaba. Si yo lo que le he preguntado claro, si había alguien responsable de todo estaba lo que tuviera que ver con... la dirección central, dirección de área de actividad. Lógicamente yo estaba al mando de la estructura general, la dirección de actividad, que era una dirección de nuestros servicios centrales, y la gerencia de Cádiz. Es decir, con todos los técnicos que tenía a disposición, claro. Entonces, y eso además llevaba la participación del resto de direcciones de área, suministros, servicios generales, porque había que comprar cosas, había que comprar materiales, la dirección económica financiera, que recibía las subvenciones, es decir, la dirección de garantías para cumplir los procesos. Pues ya sea solo una última pregunta en este turno. Supongo que la FAFE recibía las subvenciones directamente del Consejo de Gobierno, que era por el volumen quien las aprobaba y estudiaba, y la pregunta es, supongo que también se someterían al régimen general en materia de formación, es decir, una vez establecidos o previstos los cursos y concedida la subvención, ¿se transfería el dinero a una cuenta corriente de la Fundación? Bueno, depende, si había anticipo, sí. Sí, normalmente, claro. Normalmente habría anticipos, ¿no? Si funcionaba. Sí, claro, bueno, depende de la situación de tesorería del momento de la consejería, pero sí, normalmente sí. Podía hacer un anticipo del 75%. Ahí nosotros, el tratamiento que teníamos como una entidad colaboradora más, es decir, se nos daba ese anticipo y después, en función del 25% restante, si no había minoraciones, que muchas veces las había, pues por caída de alumnos, muchas veces no terminaban, nosotros le llamábamos caída de alumnos, no terminaban todos los alumnos que empezaban por diversas razones y entonces lógicamente había que hacer reintegro. Se rellenaba el modelo 046, que sé qué se llama, y se presenta en Hacienda y ya está. Se lo pregunto por lo siguiente, teóricamente los 386 cursos no ejecutados en 2010, o sea, ese dinero iría a la cuenta de la Fundación y la pregunta es, ¿lo ha vuelto a recuperar la Junta como administración? ¿Sigue paralizado en una cuenta pendiente de liquidación? No, a ver, ese dinero, si se percibió, yo no me acuerdo, porque ha pasado mucho tiempo, si tuvimos el anticipo o no, porque nosotros teníamos la posibilidad, a través de previa autorización de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, de trabajar con pólizas a corto. Pólizas a corto plazo, menores de un año, donde las amortizaciones, se podían hacer con facilidad, pero yo no me recuerdo si ese expediente del 2010 llevó el anticipo o no lo llevó, ¿vale? Pero si lo llevó, lógicamente, una vez que se produce la subrogación, todas las cuentas, todo, es decir, absolutamente todo, pasa al Servicio Andaluz de Empleo. Muchas gracias. ¿Y las deudas de esas pólizas, si no se hubieran cubierto también? Todo.